Hola a todos, espero que esta serie de programas desgranando las publicaciones de este héroe del NoFap os estén resultando útiles. Esta inmensa cantidad de contenido ha sido traducida primero del chino al inglés y de ahí al español con mucho esfuerzo, y las personas responsables de la traducción y yo hemos acordado que lo más beneficioso para la comunidad es que si te planteas hacer algún tipo de donativo, visites la página nofap.com. Ellos están creciendo mucho y tienen a mucho personal y por lo tanto necesitan fondos. Tienen un foro en español donde vais a obtener mucha ayuda y ahora sin más dilación vamos con el contenido. Temporada 30, parte tercera. El NoFap y la incomprensión de los médicos. Cuando el cuerpo se encuentra con muchos síntomas de incomodidad, la primera reacción es ciertamente ir a revisarlo al hospital. Pero después de haber pasado por muchos controles médicos mientras se sufre de una neurosis, descubrirán que básicamente no hay ningún problema grave. Pero los síntomas son evidentes y hacen que la persona se derrumbe, entre en pánico y pierda toda esperanza. Cuando no se encuentran problemas serios después del chequeo, bajo estas circunstancias los miembros de la familia comienzan a pensar que solo estás fingiendo, en otras palabras, que todo está en tu cabeza y que en realidad no estás enfermo. Este tipo de malentendidos hacia la neurosis son muy frecuentes. Los miembros de la familia no solo lo entenderán mal, sino que muchos médicos lo entenderán mal a usted también. Debido a que muchos médicos pudieran pensar que solo estás imaginando cosas, muchos pacientes están en el dilema de no ser comprendidos por nadie. La buena noticia es que hoy en día existe Internet. Esto hace posible que podamos encontrar pacientes similares. De lo contrario, si ninguna persona puede llegar a entendernos, puede ser muy posible que tomen medidas extremas. La razón por la que a muchos hermanos les gusta hablar sobre los síntomas es para buscar consuelo para la mente, sabiendo que muchas personas son como ellos mismos. En realidad, hablar solo sobre los síntomas no es suficiente. No habrá recuperación solo por eso, debes encontrar la causa real que hay detrás de la enfermedad. Si la causa real no se comprende correctamente, las posibilidades de realizar una recuperación completa son mínimas o nulas. Algunos hermanos gastaron sumas de hasta 5 dígitos, incluso hasta 6 en honorarios por diagnósticos. Algunos hermanos visitan con frecuencia la sala de emergencias, permanecen en el hospital durante la noche, los médicos no saben qué hacer, no aparece nada en el diagnóstico, el cuerpo permanece en una condición débil. Algunos hermanos me preguntan qué hay de malo con ellos. Luego les digo que la neurosis es realmente un problema con la funcionalidad y no un problema con el órgano. Básicamente no aparecerá nada en el diagnóstico. Tomemos un ejemplo. Has tenido una bicicleta por más de un año. Está muy usada. Sientes que es incomparable con una bicicleta nueva. Estás muy aburrido de andar en esa bicicleta. Envías la bicicleta vieja al taller de reparaciones para el diagnóstico. Todas las piezas están funcionando correctamente, solo que están gastadas. No funcionan tan bien como cuando eran nuevas. En realidad es una situación similar con la neurosis. La función ya no es lo que solía ser. Hay otro tipo de malentendido que proviene de la gente común. Muchas personas piensan que la depresión y el trastorno de ansiedad se originan a partir de problemas en la mente y no están relacionados con el cuerpo físico, que el problema es un producto de la mente. Esto en realidad es gravemente incorrecto. Muchas personas están perfectamente bien antes de que llegue la enfermedad, son optimistas hasta que son golpeadas por un repentino caso de trastorno de ansiedad. Las llamadas enfermedades psicológicas no son puramente psicológicas, sino que tienen una base en la fisiología. La masturbación constante lesiona el ki del riñón. Permanecer despierto hasta tarde por la noche, permanecer sentado por mucho tiempo también lesionan el bazo y el hígado, y luego aparece una neurosis. Si simplemente piensas que las enfermedades psicológicas son imaginadas, estás en lo incorrecto. Esta es una creencia habitual hoy en día, pensar que las enfermedades psicológicas son solamente imaginadas. Esto es totalmente falso. Esto proviene de alguien que resultó ser un gran experimentador y ha realizado una investigación exhaustiva. Creo que las personas que no han experimentado experiencias profundas tienen muchos pensamientos sesgados. Esto incluye muchos puntos de argumentación sobre los libros de texto médicos, muchos de los cuales son incorrectos y no son congruentes con la realidad. Esto es similar a las teorías de la inocuidad. Hoy en día se han incorporado a los libros de texto. Podemos decir que la teoría inofensiva es correcta. La realidad ha demostrado que es falsa. Creer ciegamente en los libros es peor a no tenerlos. Los puntos correctos sobre los argumentos deben prevalecer. Si es incorrecto, tendremos que ser valientes para corregirlos.
La realidad ha demostrado que la enfermedad psicológica no es simplemente un problema con la mente, no se debe solo a un pensamiento excesivo. Tomemos un ejemplo, todos están familiarizados con el refrán del pájaro que se sobresalta por el sonido del arco. El pájaro ya estaba herido, al escuchar el sonido del arco se pone más nervioso y la herida se rompe más, lo que hace que el pájaro caiga. Todo el mundo piensa por un momento, si este pájaro aún no estuviera herido, ¿se caería igual? Ciertamente no, la neurosis también es así. Si tu ki de riñón es abundante, ¿contraerás neurosis? La medicina tradicional dice, abundante ki de riñón se extinguen 10.000 males. Por lo tanto, el diagnóstico de las enfermedades psicológicas tiene un fundamento fisiológico. La razón es que el cuerpo está debilitado, la enfermedad se manifiesta repentinamente. Las enfermedades psicológicas tampoco son tan simples, están acompañadas por una serie de síntomas corporales. Tener un estado de ánimo ansioso no es representativo de tener un trastorno de ansiedad. Un estado de ánimo deprimido no representa tener depresión. Algunos pacientes han informado que anteriormente eran personas muy optimistas, pero se pusieron ansiosos después del brote de la enfermedad. Su trastorno de ansiedad no se debió a sentirse ansioso, sino que después del brote de la enfermedad aparecieron diferentes orientaciones de ansiedad, miedo y compulsión. Yo también fui así, no pensaba demasiado y siempre fui optimista. Después de quedarme despierto hasta tarde por las noches, sentarme por largos plazos de tiempo y tener libertinaje sexual, llegué a tener un trastorno de ansiedad. Más bien tras el brote de la enfermedad aparecieron diferentes orientaciones de ansiedad, miedo y compulsión. Si vamos a discutir la existencia o no de los trastornos de ansiedad imaginarios, creo que si estos casos realmente existiesen, solo serían una pequeña parte. Por ejemplo, algunas personas tienen una constitución naturalmente pobre, su ki renal es severamente inadecuado. Estar sujeto a un poco de estimulante en tal caso también podría hacer que aparezca un trastorno de ansiedad. A lo largo de mi análisis en miles de casos, puedo decir que el 99% de los casos tienen una base fisiológica. Sin embargo, el fundamento fisiológico en el brote de estos casos no se debe a una constitución naturalmente pobre, sino que se debe a la autoindulgencia y los malos hábitos de vida, y no son producto de la imaginación. Recuerdos de medicación. Tomar medicamentos es una experiencia que no soporto recordar. Esto se debe a que fui muy dependiente de los medicamentos y los tenía que tomar con los alimentos. Todavía tengo una gran caja de medicamentos sin terminar en casa. Muchos han caducado, los he mantenido como un recordatorio de que una vez viví en el infierno de síntomas. No quiero volver a consentirme, no quiero volver al infierno de los síntomas, donde la muerte es preferible a la vida. En aquel momento había tomado varias docenas de botellas de Orizanol sin mucho resultado. Tomé de Anxit todos los días. Al principio el efecto fue bastante bueno. Después de haber tomado una buena cantidad de medicamentos desarrollé resistencia. Luego fui al médico y me administraron otro medicamento, y la resistencia a los medicamentos continuó. El solo hecho de tomarlos me hizo gastar mucho dinero. El principal problema fue que no me curé con las medicinas solamente. A lo sumo me sentí un poco mejor. Realmente la muerte era preferible a vivir. Siendo tan joven pero dependiendo de medicamentos para seguir vivo. Cuando no tomaba medicamentos entonces sufría más allá de la muerte. La gente común no tiene formas de entender este sentimiento, solo los demás pacientes lo entenderán. Señalando directamente a la causa. La causa de la enfermedad ya se mencionó en los artículos anteriores. Para los pacientes masculinos es quedarse despierto hasta tarde por la noche, más indulgencia, más estar sentado por un largo periodo de tiempo. Esta es la respuesta que obtuve al conversar con unos miles de compañeros y pacientes. Los riñones están enraizados en el ki original, y permaneciendo despiertos por la noche, permitiéndonos la indulgencia y la larga permanencia sentados, son como las 3 escotillas que golpean el árbol de la vida. Por supuesto, algunas personas toman drogas, beben excesivamente, se enojan violentamente, y todo esto también es muy dañino para el cuerpo y también conducirá fácilmente a la neurosis. Además, la genética, la presión o el estrés, los cambios en la situación familiar y otros factores también pueden inducir la neurosis. Proceso de recuperación. El proceso de recuperación de la neurosis básicamente toma 2 aspectos: curar la mente y curar el cuerpo. El cuerpo y la mente son uno. Curar el cuerpo afectará a la mente. Del mismo modo, curar la mente también afectará al cuerpo. Tener una mente sana también es muy importante y crítico. Por lo tanto, al tener neurosis, muchos pacientes comienzan a creer en el budismo.
El budismo es muy bueno para cultivar la mente. La salud física se ve afectada por el cultivo de la mente. Soy un creyente del budismo, por supuesto, tengo karma budista. Aquellos pacientes que no tienen karma budista pueden estudiar otras formas de culturas tradicionales. También son muy beneficiosos para el cultivo mental. Una buena manera de determinar si uno tiene karma budista es simplemente mirando su inclinación hacia la enseñanza budista. En el aspecto de curar el cuerpo, recomiendo recuperarse a través de la medicina tradicional china y luego estudiar el cultivo para la salud por cuenta propia. Se pueden seleccionar aquellos ejercicios de cultivo para la salud que sean más adecuados para sí mismo y persistir en practicarlos. Al curar el cuerpo y la mente simultáneamente, la neurosis se recuperará lentamente. Los casos graves requerirán al menos un año de reinicio, junto con el cultivo saludable. Muchos otros pacientes no entienden el reinicio, no lo comprenden. Estos pacientes en realidad no se han dado cuenta de la importancia de la conservación de la esencia. El riñón se determina al nacer, el bazo se determina después del nacimiento. Para recuperarse se debe comprender la preservación de la esencia y la comprensión del cultivo del bazo. Al hacer un buen trabajo en todos los frentes y realizar esfuerzos adecuados en el cultivo, tendremos una oportunidad para recuperarnos de la neurosis. De otra forma, muchos compañeros y pacientes no se han recuperado ni en 5 años. Incluso hay quienes no se han recuperado en más de una década. La razón es que no entienden sobre el cultivo de la salud y no enfatizan la preservación de la esencia. Aquellos pacientes que continuamente recaen, se masturban, se autocausan estragos, no han llegado a un entendimiento. Sin entender, la neurosis será demasiado difícil de curar. Incluso si la neurosis se cura, podría volver a aparecer fácilmente. Muchos pacientes que experimentan recaídas frecuentes lo han vivido en carne propia. Por lo tanto, los pacientes con neurosis deben reconocer la importancia de reiniciar. De lo contrario, les será muy difícil recuperarse de la neurosis. Los síntomas infernales harán que la muerte sea preferible a la vida. El reinicio y el cultivo son la base para la recuperación. De lo contrario, sin importar la cantidad de medicamentos que tomes, seguirás filtrando tu esencia. Resumen final. Encontré el camino a través de la enfermedad y por lo tanto debería pertenecer a la categoría de experimentador, habiéndolo experimentado profundamente para luego comenzar a investigar sobre la medicina tradicional china. También soy una persona recuperada porque he logrado comprender que pude recuperarme. Solo cuando hemos entendido sabemos qué hacer. Espero que los pacientes con neurosis reciban una inspiración beneficiosa al leer este artículo. He salido del infierno de los síntomas, el sentimiento es muy fuerte. Con suerte espero que mi artículo te haya ayudado. Persiste de la manera que te he señalado y sé que te vas a recuperar. Pero la recuperación es un proceso lento, requiere paciencia. Sigue luchando.